aprender, esparcir o hacer llegar una cosa a muchos lugares y en todas las direcciones. Propagación. Si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hemos recibido el privilegio de propagar por todas partes el Evangelio de Cristo. Estamos en una serie llamada Propagación. Y hemos aprendido hasta ahora lo siguiente: el significado de propagación. Extender, esparcir, hacer llegar algo a un lugar utilizando todas las direcciones. Y la mejor manera de representar esto es con una gota que golpea el agua y las ondas se comienzan a propagar en todas direcciones. Hemos aprendido también que Dios llegó a nuestra vida y no nada más llegó a nuestra vida, sino que nos ha llamado. Nos hizo un llamado. Tal vez tú puedes pensar y decir, pues yo no he escuchado su voz, yo no sé cuál es el llamado que Él me ha dado. La realidad es que Dios ha llamado. El problema no es el llamado, el problema es que no hemos prestado oído a la voz de Dios. Este llamado que Dios nos ha hecho, pongan atención, es un llamado a la aventura más emocionante que tú te puedes imaginar. Cuando tú atiendes al llamado de Dios, realmente estás entrando a la aventura más emocionante que puede existir. Repito, el problema es que no hemos atendido a su llamado, y los que hemos escuchado el llamado de Dios le tenemos miedo y no participamos de él. Hay cientos de testimonios, si no es que miles, de hombres y mujeres que han finalmente decidido aceptar el llamado de Dios y cosas sorprendentes han pasado. Un empresario que era experto en hacer dinero, hizo una gran fortuna, no le hacía falta absolutamente nada económicamente, en cuestión de poder, en cuestión de control, pero en su interior seguía insatisfecho. Pero fue el momento entonces en donde se acercó a Dios, escuchó su voz y aceptó el llamado de Dios, y se dio cuenta entonces que eso era lo que le hacía falta. Su experiencia en hacer dinero, en hacer negocios, no lo dejaba satisfecho, pero cuando él comenzó a entender que Dios lo capacitó para comenzar a enseñar a pastores que no tenían su experiencia, que tenían el corazón, pero les hacían falta principios para ayudarlos a despegar, y él comenzó a tener conferencias en donde él se dio cuenta, al ver el rostro de estos hombres y mujeres que estaban recibiendo de lo que Dios le había dado y servía para la propagación del evangelio, y él dijo: nada se compara a esta aventura. La aventura de jovencitos que allá en Los Ángeles estaban extraviados en las calles, en la cultura de la droga, del sexo desenfrenado, y que realmente no habían encontrado nada de satisfacción en su vida, pero decidieron aceptar el llamado. Un pastor comenzó a ministrarlos y los invitó a la aventura más emocionante, y ellos decidieron tomarla. Y el reto era que ahora sus vidas, que antes no habían servido más que para estorbar y para traer problemas, ahora iban a hacer todo lo contrario. De haber sido propagadores de las malas noticias, ahora se convirtieron en propagadores del evangelio, de las buenas nuevas de Cristo, y adoptaron una calle. De los grupos que se formaron, cada grupo de 7 a 12 jovencitos adoptó una calle, y su responsabilidad era asegurarse en un inicio de que la calle estuviera limpia. Pero eso no era todo. Ahora era ir y tocar a cada una de las puertas y decirles simplemente: estamos aquí para servir. Cualquier cosa que usted necesite, aquí vamos a estar de tales horas. Por favor, no duden en llamarnos. Es nuestro único interés. Antes éramos una lacra de la sociedad, hoy queremos ser útiles. En un principio, las personas con cierta reserva, con cierta timidez y con cierta desconfianza no lo hacían, pero de pronto una viejecita: a ver, mijos, por favor, ayúdenme, quiero mover un piano. Y ahí están todos los jovencitos y le ayudan, y la señora se dio
dio cuenta y dijo: es verdad, son unos jóvenes preciosos que vienen a ayudarnos. Y de pronto otro vecino y otro vecino, y de repente toda esa calle, y de repente todas las demás calles al lado, se dieron cuenta de que estos jóvenes en verdad estaban en la aventura más emocionante que ninguna droga y ninguna satisfacción temporal, carnal, podía satisfacer. Este llamado que Dios ha hecho en lo individual, lo ha hecho también de una manera en la que va a recibir la fortaleza a través de que el llamado que tú recibiste en lo individual ahora lo vengas a aplicar en la iglesia. Que como iglesia seamos el cuerpo de Cristo, en donde nos unimos. ¿Para qué? Para comenzar a propagar con mayor fuerza el evangelio. Y eso fue lo que sucedió ayer, y eso es lo que puede suceder de ahora en adelante. Cuando tú te des cuenta y digas: yo quiero entrarle. Y ahora no nada más es yo en lo individual, ahora quiero participar en una comunidad viva que tiene el deseo de propagar las buenas nuevas. Y hoy vamos a centrarnos en el versículo de la Biblia que inició la propagación. ¿Tú sabes a qué versículo me refiero? ¿Podrás ahorita imaginar cuál es ese versículo que inició la propagación? Algunos lo pueden traer a su mente, pero se los voy a decir porque es el versículo más conocido, más memorizado, más citado de toda la Biblia. Juan 3:16. Juan 3:16 es el versículo más conocido, más memorizado y más citado de la Biblia. Pero me temo que de lo familiarizado que estamos con él, ha perdido su importancia y su relevancia. Pero hoy vamos a aprender que esto fue lo que inició la propagación. ¿Me acompañas a orar? Padre, Cristo, Espíritu Santo, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a quitar todo obstáculo, toda distracción, a afinar nuestros oídos, a limpiar nuestros ojos. Pero Señor, en nuestras fuerzas no podemos destaparlos espiritualmente, pero tú sí puedes. Dios, quita, mi Dios, aquello que está estorbando, la venda de los ojos, los tapones en los oídos, la dureza del corazón que nos está impidiendo comprender tu voz, que tiene siglos que ha estado hablando al ser humano. Señor, venos. Nuestro único deseo, Señor, es exaltarte a ti, es darte a conocer. Algunos nos acercamos en un inicio con esa insatisfacción de vivir una vida trivial, sin importancia. Pero al darnos cuenta de que en ti podemos encontrar el significado y el propósito de nuestra vida, cambió nuestra mentalidad. Y cuando antes hacíamos las cosas para satisfacernos a nosotros mismos, ahora no, Dios, queremos hacerlas para agradarte a ti. Y al hacerlo, nos gozamos en ver cómo podemos ser instrumentos de tu amor que propagan las buenas nuevas a lugares en donde hay mucha necesidad. Prepáranos, mi Dios, para entender esto que nos vas a enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Y Comunidad Viva dice: amén, amén y amén. Pues bien, vamos a Juan 3:16. Juan 3:16 nos dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, de inicio, y aprovechando esta celebración cultural llamada 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, de inicio, les puedo asegurar que lo que comenzó la propagación
fue el amor. Pero no el amor humano, no el sentimiento o la expresión humana, va mucho más allá. Porque la cultura en general celebra el mes del amor, el día del amor y la amistad, pero créanme que ese amor y esa amistad que celebran es un sentimiento y una expresión humana que se queda muy corta de lo que es el amor que inició la propagación. Acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Pongamos atención a la palabra de Dios, porque nos va a hablar del verdadero amor. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El verdadero amor no es un sentimiento, no es una expresión. No nos está diciendo aquí que Dios manifestó, expresó, sintió amor y entonces lo transmitió. No nos dice eso. Eso es lo que tú y yo hacemos. Expresamos, damos, sentimos amor. No, nos está diciendo, ¿lo entiendes? Dios es amor. Es mucho más profundo. Nos está hablando de la esencia de quién es Dios. No es que Dios transmita, es que Dios es amor. Es parte de su esencia. El problema para ti y para mí es que como el amor no es parte de nuestra esencia, lo expresamos cuando nos conviene. Lo expresamos cuando tenemos ganas. Lo expresamos cuando nosotros mismos nos convencemos en nuestra mente y decimos: estoy enamorado de esta persona. El amor es mucho más profundo, es la esencia, es la parte natural, es su manera natural de expresarse. Ese amor, Dios mismo, su esencia, fue lo que inició la propagación. Y Juan 3:16 contiene profundas realidades espirituales. Ahora, por favor, déjenme aclarar lo siguiente. ¿Por qué digo que contiene profundas realidades espirituales? ¿Ustedes han escuchado la frase la cruda realidad? Sí, la hemos escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué dicen la cruda realidad? Porque es una realidad que duele, que lastima. Ahora yo les pregunto, ¿esa realidad cruda es la última realidad? ¿Es a la que debemos de prestar atención? ¿Es a la que debemos dejar que dicte cómo debemos de vivir? No, es una realidad parcial, una realidad incompleta. Ahora, si tú estás basando tu vida en esa cruda realidad, tu realidad y tu misma vida están incompletas. La realidad completa es la que Dios estableció. Te voy a poner 2 ejemplos. Hace unos días experimenté un dolor de muelas. Y creo que algunos de ustedes saben lo que significa un dolor de muelas. Es un dolor insoportable. Quieres de alguna manera extraerte el dolor, sacártelo, quitártelo. Pues bien, esa era mi cruda realidad. No me lo podía quitar. Podía yo leer la Biblia, podía estar orando, pero ahí seguía el dolor. Y si yo rijo mi vida en base a esa realidad imparcial, incompleta, si yo rijo mi vida en base a ese dolor que sí es muy latente y yo digo, esa es mi realidad, entonces ese dolor va a comenzar a llenar todo mi ser. Y todo lo voy a ver oscuro, negro. Pero esa no es la verdadera realidad. Te voy a poner otro ejemplo. Mujeres, ¿han experimentado el dolor de parto? ¿Se compara al dolor de muelas? El dolor de muelas se queda muy corto comparado con los dolores de parto. Entonces ustedes saben lo que es un dolor en una magnitud elevada. ¿Esa es su cruda realidad? ¿Van a regir su vida en base a ese dolor insoportable? No. ¿Por qué? Porque la realidad completa es que ese dolor va a pasar
y va a venir a sus brazos una realidad mucho más profunda y que va a permanecer. El reino de Dios nos ofrece una realidad completa. Pero si tú y yo decidimos permanecer en esta cruda realidad, nos estamos quedando muy cortos de la verdadera realidad, de la realidad espiritual. Juan 3:16 encierra la realidad completa de Dios. Y esta realidad es liberadora. Esta realidad es salvadora. Tolérenme, por favor. En una ocasión vi una película, no voy a mencionar el actor, no voy a mencionar el título de la película, en realidad es basura. Pero en una escena, el personaje principal de la película, un hombre con muchas habilidades, capacidades, destreza, fue contratado por un gobierno para que fuera un espía. Y este hombre, viviendo en esa cruda realidad, se ven escenas crudas en donde entra a los lugares de perdición, en donde la gente está drogada, está deleitándose de los placeres carnales. Y en esa parte hay una escena en donde él sale y dice las siguientes palabras, de una manera criticando al cristianismo. Y dice: si vas a enviar un salvador al mundo, cerciórate que primeramente le guste el mundo como está. Y mucha gente aplaude y dice: wow, esa es la verdadera filosofía de vida. Sí, es cierto, si vas a enviar un salvador, que le guste el mundo como está. Y yo pregunto, entonces, ¿a qué va a venir a salvar? Viene a salvar lo que está perdido. Aquellos que están perdidos en ese desenfreno, en esa vida, claro que lo aplauden y dicen: no, que mande un salvador que tolere todos los placeres, que nos dé rienda suelta a nuestros apetitos y deseos. Ese sí nos va a venir a salvar. No, simplemente va a venir a perderse entre todos ustedes, deleitándose en las mismas cosas que no dan absolutamente nada de liberación ni de satisfacción. Dios viene a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿cuáles son estas realidades espirituales que encontramos en Juan 3:16? Dios, amor, el Hijo de Dios, creer, perecer y vivir eternamente. Y lo que Dios nos ha hablado en este sencillo, pero lleno de significado versículo, ha estado por siglos hablándole a una humanidad que, a pesar de no querer oír a Dios, Dios no ha cesado de decirlo. Así que les pido que vayamos al momento crucial en el que se preparaba la plataforma para que Dios hablara estas palabras. Y comenzó de la manera más extraña. Acompáñame a estudiarlo. Evangelio de Juan, capítulo 3. Comenzó de la manera más extraña. Juan 3, versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Quién era Nicodemo? Brevemente vamos a estudiarlo. Nos dice lo que acabamos de leer, que Nicodemo pertenecía a los fariseos. Y los fariseos eran una agrupación, por no decirle secta, que se habían ellos hecho el propósito de respetar la ley de Dios. Los fariseos eran el modelo de persona que se mostraba ante el pueblo como el ejemplo a seguir de hombres que conocían la palabra de Dios y que decían conocer a Dios y que estaban cerca de Dios. Pero vamos al versículo 10 para que sea el mismo Jesús el que nos diga quién era Nicodemo. Juan 3:10 nos dice lo siguiente:
Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué es lo que nos dice Jesús de Nicodemo? Eres un maestro de la ley. Eres un conocedor de la ley. Alguien que se supone que conoce a Dios. ¿Por qué les dije que esta historia comenzó de la manera más extraña? Porque un conocedor de la ley de Dios, alguien que decía conocer a Dios, alguien que se supone que debería de responder a todas las dudas e inquietudes que tuviera el pueblo cuando se acercaban con ellos y les decían: explícanos esto, no entendemos esto. Alguien que era un maestro de la ley, que debía de responder a estas inquietudes, tiene que esconderse en la noche para que nadie lo vea y acercarse a Jesús con severas dudas e inquietudes. Y de la profunda enseñanza con la que Jesús le respondió, quiero concentrarme en el versículo 12, Juan 3:12. Vamos a leerlo juntos porque nos está hablando a ti y a mí. Dice Jesús: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesucristo vino a hablarnos de la realidad completa. Pero el ser humano del tiempo de Nicodemo, como el ser humano de nuestro tiempo, prefiere seguir creyendo realidades parciales e incompletas y que de ninguna manera van a responder a sus dudas y a sus inquietudes. Ahora, yo les pido que imaginemos, dentro de los procesos mentales y cognitivos que Nicodemo estaba pasando por su mente, algo sucedió que se quedó atorado. Algo pasó que en sus procesos mentales me refiero a lo que te lleva a ti y a mí a tomar decisiones. Comenzamos a analizar la situación, nuestras experiencias, nuestro conocimiento, y todo esto se conjuga en nuestra mente, y entonces tratamos de encontrar la dirección, el camino, la decisión. Dentro de esos procesos mentales de Nicodemo, algo pasó que lo dejó patinando. Acompáñame a ver qué fue. Una vez más, Juan 3, versículo 3 y 4. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, quiero que entendamos lo siguiente. Nicodemo era un hombre inteligente. No era un hombre que no tuviera conocimiento, raciocinio, inteligencia. No, era un hombre sabio, inteligente. El problema es que estaba él delante de la realidad completa de Dios, que venía a confrontar su realidad y su percepción incompleta. Y por eso no lo podía entender. Es lo que te pasa a ti y a mí cuando de pronto leemos la Biblia y decimos: no lo entiendo. Tristemente, algunos ante esta situación prefieren cerrar la Biblia y continuar viviendo, creyendo realidades incompletas, porque la verdad completa se les hace difícil. Pero la realidad completa ahí está. Nicodemo era inteligente. ¿Cuál fue la realidad completa que no podía entender y que a través de la historia hasta nuestros días muchos siguen sin comprender? ¿Cuál es esa realidad? Abre tu entendimiento, porque aquí está, versículos 5 y 6 nos dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu
es. Ahora recordemos, Jesús le dijo a Nicodemo: si te he hablado de cosas terrenales y no las puedes entender y no las puedes creer, ¿cómo vas a entender las celestiales? Entonces quiere decir que lo que acabamos de leer está en un plano terrenal para que tú y yo lo entendamos. Nos está hablando de realidades que tú y yo nos podemos relacionar, y que si abrimos nuestro entendimiento y estamos dispuestos, y en lugar de cerrar la Biblia continuamos, nos va a llevar a la realidad trascendental de Dios. Y esta realidad terrenal, que yo sé que tú y yo la podemos entender, es que nos dice: de cierto, afirmándolo, confirmándolo, les digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que debe de haber dos nacimientos para poder ir al reino de Dios. El nacimiento del agua, cuando se revienta la fuente y nace el bebé de manera natural, física, como tú y yo estamos acostumbrados a entender. Pero si no nace del Espíritu, si no viene esta otra realidad en donde su espíritu, que murió a causa de la caída, viene a renacer, no puede entrar en el reino de Dios. Dios es bueno. Entiende esto: Dios es bueno. Puede haber quienes argumenten y cuestionen a Dios al decirle: ¿cómo pueden decir ustedes que Dios es bueno cuando permite que haya hambre, que haya guerras, que haya enfermedad, que haya violencia? Hace unos días platiqué con un hombre que no quiere acercarse a Dios porque sufrió cosas terribles de pequeño. Y esa realidad incompleta que él sufrió de pequeño está permeando toda su vida. Y no puede comprender al decir cómo Dios permitió que yo, siendo pequeño, haya experimentado cosas tan horribles. Y eso es lo que a muchos hombres y mujeres los hace cerrarse ante la realidad completa y absoluta de Dios. Pero Dios es bueno. La realidad cruda que vivimos es consecuencia de la desobediencia y de la dureza del corazón del ser humano. Dios ha gritado a lo largo de los siglos su amor, y es el ser humano el que se empeña en no escucharlo y hacer cosas horribles a criaturas inocentes. Pero Dios no es el culpable. Dios es bueno. Y aquí Nicodemo está enfrente de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y Jesucristo no se estaba mofando de Nicodemo. Jesucristo no estaba exponiendo la ignorancia de Nicodemo para burlarse de él. No, lo estaba ayudando a romper con los muros que encerraban su realidad incompleta, para que pudiera entonces abrirse a la realidad completa y trascendental de Dios. Dios es real. Y Nicodemo decía conocer a Dios, pero su realidad incompleta y la del grupo al que pertenecía no lo podían conocer en verdad. Y de esta manera, con estas inquietudes, dudas y cuestionamientos de Nicodemo, y con las respuestas profundas de Jesucristo, que en otra ocasión podemos dedicarle más tiempo a estudiarlas, llegamos a Juan 3:16. Vamos a leerlo una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y si me permiten, y con ayuda de Dios, quisiera enseñar estas realidades espirituales completas que están dentro de este sencillo versículo, pero tan lleno de poder y de significado. Y la primera realidad de la que quiero hablar es la última. Este pasaje termina diciendo: mas tenga vida eterna. La primera realidad completa que les quiero hablar es la que trasciende más allá de los límites de tiempo y espacio. La realidad incompleta que tú y yo vivimos y que podemos creer con todo nuestro ser nos limita en tiempo y en espacio. Repito, la realidad incompleta que tú y yo vivimos y que podemos creer con todo nuestro ser nos limita en tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque el tiempo va avanzando y tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. No hay cirugía, no hay crema, no hay remedio, no hay absolutamente nada que nos pueda ayudar a frenar el correr del tiempo, y este cuerpo va envejeciendo y nos limita en espacio. ¿Por qué? Porque mientras en una edad podemos desplazarnos y movernos, llega un tiempo en el que comenzamos a perder facultades, empezamos a movernos con dificultad y finalmente el espacio que ocupaba nuestro cuerpo se reduce a un puñado de polvo. Dios nos dice en su palabra: polvo eres y al polvo volverás. Sí, son palabras de Dios, pero estas palabras Dios las pronunció después de la caída. Esta es consecuencia de la desobediencia. Eres polvo y al polvo vas a volver. Pero ¿cuál es la realidad completa de Dios? Acompáñame a Eclesiastés 3:11, porque esta es la realidad completa de Dios. Si tú crees la primera, si tú crees en las limitantes que tenemos de tiempo y espacio, no es de extrañarme que tu vida sea una vida frustrada, deprimida, amargada. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando el tiempo y nos vamos limitando en el espacio, empezamos a tener aflicción. Pero ¿cuál es la realidad completa de Dios? Ayúdame a leer Eclesiastés 3:11. ¿Estamos listos? ¿Listas, mujeres? Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Cuál es la realidad completa? Que somos seres eternos. Somos seres eternos. Nuestra vida no termina cuando el tiempo y el espacio nos limita y morimos. Pero ¿cuántos hombres y mujeres viven atados a una realidad incompleta en donde dicen: ¿sabes qué? Nada más tenemos una vida, vamos a desenfrenarnos, vamos a darle rienda suelta a la vida porque nada más se vive una vez. Grave mentira. Somos seres eternos. Dios puso en nosotros eternidad. Por eso nos dice la realidad completa de Dios: mas tengan vida eterna. Pero aquí hay un serio problema, porque también dentro de Juan 3:16 nos dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda realidad de la que les quiero hablar es la perdición. Y la perdición es una realidad espiritual. Mira, si somos en última instancia seres espirituales y eternos, podemos tener la eternidad para vivirla, o podemos tener la eternidad para estar en la perdición. Esa es la realidad completa y el ser humano no la quiere creer. Somos seres eternos. No vamos a terminar 6 metros bajo tierra hechos polvo. Dios en el juicio final va a levantar de los muertos. El Espíritu va a venir y aquellos que recibieron este mensaje poderoso van a pasar a una vida eterna.
pero aquellos que lo rechazaron van a pertenecer a una perdición eterna. Y le tenemos miedo a hablar a esto. Tristemente, el día de hoy hay predicadores que tienen iglesias enormes, pero tienen miedo de hablar a esto que llamamos infierno. ¿Por qué? Porque no es un mensaje agradable. Porque es más bonito hablarles de que somos campeones, somos vencedores, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Pero si no estás entregado a la realidad completa, muchos vendrán y le dirán al Señor Jesús: Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Jesucristo va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, vayan al fuego eterno destinado para aquellos que desobedecieron. La realidad que Dios nos quiere hablar es que la perdición es real. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 en adelante. Abre tu entendimiento, Dios nos está hablando, Dios quiere despertar nuestro espíritu dormido. Pon atención a lo que nos va a revelar la palabra. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, ¿qué dice? Día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué nos está diciendo? La perdición también es eterna. Muchos dicen: no, vamos a darle rienda suelta a nuestros desenfrenos, de total vamos a quedar ya muertos. No, nos está diciendo: vas a, como ser eterno, levantarte, pero en lugar de ir a la vida, vas a ir a la perdición eterna, donde este fuego no va a parar, va a estar eternamente por los siglos de los siglos. Vamos a continuar leyendo. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y mucha gente vive y no cree esto, pero esta es una realidad completa de la cual Dios nos está hablando, y quiere que en ti y en mí haya este entendimiento de lo que es la propagación para evitar que esto suceda. Nos dice en otra parte de la palabra que el lago de fuego fue preparado por Dios nada más para el diablo y sus seguidores, los ángeles caídos. Pero tristemente se van a ir muchos que no estaban destinados para ir al lago de fuego. ¿Por qué? Porque decidieron creer realidades parciales. Porque pensaron, a mí me ha tocado estar en el lecho de muerte de varias personas que dicen: ya, total, aquí ya se acabó mi vida. No, ahí no se acaba. Y eso es lo que Dios quiere que evitemos, pero a veces el ser humano es tan duro. Tercera realidad espiritual nos dice: para que todo aquel que cree, para que todo aquel que cree. Pero yo les pregunto, ¿qué significa creer? Vivimos en un tiempo en donde se están fusionando varias realidades incompletas, que el único panorama que están formando sigue siendo incompleto. Y el día de hoy hay esta idea relativista en la cual dicen: cada quien que piense como le viene en gana. Si a ti te funciona, tú vívelo, tú practícalo, tú disfrútalo. Nadie puede venir a privarte de lo que tú quieres hacer. Eso es verdad, eso se llama libre albedrío.
pero piensan que la realidad última es relativa. Cada quien vive como se le pegue en gana y pues total. Esto ha llevado a un punto en donde la gente es escéptica, en donde la gente ya no cree. Tristemente, nosotros podemos ser propagadores de noticias que hagan que la gente ya no quiera creer. Tristemente, el ser humano, aún en la iglesia, puede hacer cosas que prive a otros de poder entender quién es Dios y no crean. Mira, vamos al área de la ciencia. A mí me gustan mucho las ciencias. Una de las cosas que están hablando el día de hoy los científicos está de película. Pero en base a sus descubrimientos, en donde han estudiado las partículas más pequeñas, han llegado a proponer una teoría que están muy convencidos que puede ser la realidad de cómo funciona el universo, en donde dicen que lo que nosotros estamos viviendo es una proyección oleográfica. ¿Qué significa esto? Lo que ellos están diciendo es que esto que tú tocas y que se siente tan sólido no es la última realidad, es una proyección. No la entienden, no saben de dónde viene, pero ¿esto podrá entenderlo el ser común? El que le duelen las muelas, el dolor de parto, lo podrá entender y decir, oye, ¿cómo? No, el dolor es verdadero, me está doliendo. ¿Y cómo me vienes a decir que esto es una proyección holográfica y que estamos viviendo como un espejismo? En donde la Biblia nos dice cosas bien interesantes, en donde Pablo dice, porque lo verdadero es lo que no veo. Y nuestro engaño y la manera en la que el diablo nos ha engañado es que nos hace creer que no, que lo que veo, lo que toco, lo que siento es la última realidad. Esto ha llevado a un punto en donde la gente ya no sabe qué creer. Pero una realidad espiritual es de que podemos creer. Acompáñame a Juan 8:32. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Esta es la realidad completa de Dios. ¿Me ayudas a leerla? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Podemos conocer, podemos creer, está accesible, no está velado, no es algo imposible de alcanzar. Conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. El problema es, ¿quieres conocer la verdad? Porque muchos se acercan a Dios, pero se acercan diciendo, voy a ver si me convences. Porque yo aquí en mi mente creo que tengo conceptos mucho más interesantes y verdaderos que los que tú tienes. Y dices tú, o sea, ¿quieres en verdad conocer la verdad? Ya les he hablado de tantos hombres que iniciaron su caminar con Dios dudando de Él, siendo ateos y proponiéndose en su corazón demostrar todas las mentiras que según ellos dicen que se encierran en la Biblia. ¿Y qué sucedió? Gente inteligente que se puso a investigar, que hicieron labor de reportaje, que comenzaron a buscar e indagar. ¿Y qué sucedió? Que conocieron la verdad y la verdad los hizo libres y se entregaron a Dios porque se dieron cuenta, tiene sentido, tiene significado. Es la mente del ser humano la que está disparada y botada. Siguiente realidad espiritual. ¿Creer en qué? Creer en el Hijo de Dios. A nosotros los cristianos nos tachan mucho de decir, ustedes ya están todo el tiempo, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ya, párenle. Es que no hay otra manera. No lo decidí yo. Dios fue el que decidió traer esta realidad completa en donde no hay otra alternativa, no hay otra forma de ser salvados de esta realidad incompleta. Pero el ser humano dice no. Y hay una palabra que resume todos los esfuerzos humanos por tratar de encontrar otra manera de ser salvos aparte de Jesucristo. Y esa palabra que resume todo este esfuerzo humano es religión.
La religión es el esfuerzo humano de decir no, tiene que haber otra alternativa, tiene que haber otra forma. No puede ser que Dios sea tan cerrado de la mente que nada más haya puesto una sola. No, hay un solo camino. Y Dios nos va a ayudar a entender esta realidad trascendental. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 1, el pasaje que se leyó en un inicio. Y aquí está esta realidad espiritual. Abre tu espíritu, entiende, es Dios el que está hablando. Te quiere hablar de una realidad completa. Quiere ayudarte a que puedas salir de los muros de tu realidad incompleta en la cual tú basas tu vida y piensas que tú tienes las respuestas a todas las incógnitas. No, Dios nos va a hablar. Entiende, por favor, nos dice versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Será cierto esto? Claro que es cierto. ¿A cuántos les has hablado de la cruz y te tachan de loco, de fanático? Esto es una realidad. La gente no quiere entender, no quiere ver la cruz. Seguimos la lectura. Dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es Dios el que dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso que tus invitados que han venido están locos, fanáticos, yo no quiero creer en esto. Sí, Dios decidió probar el corazón del ser humano para ver en dónde están, porque solamente los humildes de corazón, los que tienen el deseo en verdad de acercarse a Dios, quitan todas sus defensas, pretextos, justificantes y se abren a las realidades eternas de Dios. Continuando la lectura: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios decidió esto. Él no se equivoca. El ser humano puede criticar sus estrategias y decir: ¿cómo se le ocurrió salvar a la humanidad poniendo a su hijo a morir en la cruz? ¡Qué padre tan más aberrante! Yo no haría eso por mi hijo. Sí, pero Dios decidió hacerlo. Dios decidió que la victoria más grande del universo se venciera en la derrota más grande para el ser humano endurecido y ver a Jesucristo crucificado. Pero no. Realmente la sabiduría de Dios iba más allá, porque si tú tienes un corazón que se quebranta ante el entendimiento que el que debía de estar en la cruz eras tú, y estaba el Hijo de Dios inocente que no pecó, pero que por su amor decidió cargar el pecado de toda la humanidad. Si tú entiendes eso, se te abre el camino a la salvación. Si tú no lo entiendes, tu mente y tu corazón siguen embotados, buscando realidades incompletas que en verdad no han venido a satisfacer nada de tus verdaderas necesidades. Y llegamos a la última realidad, a la que inició la propagación. Y esta realidad es, ¿me ayudas a leer Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. La última realidad trascendental es el amor de Dios. No lo entendemos tú y yo. El amor más cercano que tú puedes traer es el amor por tu hijo, por tu hija. Tal vez lo has experimentado, el amor en tu pareja, pero créeme que se quedan bien cortos de lo que es el amor de Dios. Dios, por su amor, por cómo nos ama, no tomó en cuenta nuestros pecados pasados,
sino que decidió Él descender a la tierra, encarnar en un bebé humano, creció y nos enseñó la línea a seguir. Jesucristo siempre dijo: yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de mi Padre. Y cuando tú estudias la vida de Jesucristo te das cuenta, en verdad fue un hombre que no pecó. Dios entregó a su Hijo por amor. Y una de las cosas más fuertes dentro de lo que es la muerte de Jesucristo es que en el momento en el que Jesucristo estaba en la cruz, Él levantó su rostro y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, tal vez tú no lo puedes entender, pero sucedió una realidad que conmovió el universo físico y espiritual, porque en ese momento hubo una separación entre el Padre y el Hijo, porque el pecado que estaba cargando el Hijo fue lo que hizo que se rompiera la relación con su Padre. Y Él tal vez, me imagino, que pudo haber visto cómo caía en un hoyo profundo en donde la relación más estrecha, intrínseca de amor con su Padre se había terminado. Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo al ver que cargaba el pecado de la humanidad. De tal manera Dios nos ama, que no escatimó a su Hijo y que lo entregó por amor. La última realidad es el amor de Dios. Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 9. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 9. ¿Me ayudas a leerlo? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El llamado que hemos recibido de Dios es que vayamos a un mundo que cree realidades incompletas y enseñarles la realidad completa de Dios. Y a esto se le llama propagación. Y es el llamado que Dios nos está haciendo. Y te dice a ti, me dice a mí: ¿quieres aceptar este llamado? ¿Quieres salir de tu vida egoísta en donde te has centrado nada más en satisfacer tus deseos y los de los tuyos, y te vas a unir a una realidad completa en donde te desprendes del egoísmo humano y comienzas a involucrarte en algo que va a tener de trascendencia eterna, pero de vida? Cuando llegues a esos lugares en donde hay divorcio, en donde hay envidias, en donde hay discordias, en donde hay lascivia, en donde hay pecado, y tú puedas ser un instrumento de Dios que les ayude a decirles: hay una realidad completa. Abre tus ojos, somos seres eternos, la vida no termina aquí. El problema es en dónde vas a pasar la eternidad, en una eternidad de perdición o en una eternidad de vida. Y Dios nos dio el camino para salir de esta perdición, y es que creas en Jesucristo, que Él cargó con nuestros pecados y que está delante de Dios amparándonos, de tal manera que cuando llegue este juicio final y la muerte y el Hades se entreguen a todos los muertos, se van a abrir los libros, y nos dice que hay otro libro, que es el libro de la vida. Estos otros libros son los libros que hablan de todas las cosas que operan en nuestra contra, de todos los malos sentimientos, malos pensamientos, malas acciones que se han ido acumulando y que Dios sabe muy bien cuáles son, y que la paga del pecado es muerte. Pero hay otro libro, que es el libro de la vida, en donde están los nombres de aquellos que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y Jesucristo dice: yo, Padre, pagué por ellos, que pasen a la vida eterna. Vamos a orar.
Nuestro problema es que no te conocemos. Este hombre religioso se acercó a Jesús con severas dudas que nosotros hemos tenido. El problema es que no te conocemos. Y en esta soberbia humana, en lugar de reconocer y venir delante de ti y decir: Dios, me rindo. Me creía la persona más sabia, más inteligente, que tenía los conceptos más claros, y la realidad, Dios, soy un ignorante. Podré tener un poco de tu misericordia y de tu gracia, que vengas a calmar, contestar mis inquietudes y mis dudas. Y Dios nos ama, y Él te va a recibir. Y te va a responder de una manera profunda que va a satisfacer no nada más lo superficial de tu mente, sino lo profundo de tu corazón. Señor Jesucristo, perdónanos, porque somos causa de vituperio, porque no vivimos en base a lo que tú pagaste por nosotros. Porque nos decimos cristianos de nombre, pero con nuestra forma de vivir, de pensar, de sentir y de actuar, nos podemos confundir entre los demás. Gracias porque nos has enseñado que nos llamaste no porque seamos las personas más capaces. Al contrario, es porque éramos las menos indicadas. Pero nos tienes paciencia. Intercedes por nosotros delante de Dios. Le dices: Padre, dales otra oportunidad. Yo creo en ellos. Van a llegar a comprometerse. Espíritu Santo, perdónanos porque te hemos contristado. Porque ha habido momentos es que es tan claro tu llamado que nos dices: apaga la computadora. Dobla tus rodillas. Ve a las realidades espirituales completas de Dios y deleítate en ellas. Y preferimos seguir con lo vano que nos ofrece el mundo. Y tú ahí estás, Espíritu Santo. Y nos has dicho en algunas ocasiones: podrás ir y extenderle el Evangelio a esta persona. Ahí donde estás, en el mercado, en la escuela, en el gimnasio, podrás ser un instrumento que propague las buenas nuevas y llegues a la vida de esta persona. Que yo preparé el tiempo y el espacio para que tú puedas ser alguien que le ayude a comprender la realidad completa de quién es Dios. Perdónanos, Espíritu Santo. Aquí está esta comunidad viva. Estamos aprendiendo. Déjanos dar el siguiente paso. Danos la fortaleza y la determinación de hacer un lado, mi Dios, aquello con lo que el enemigo quiere venir a engañarnos y a seguirnos teniendo esclavizados. Y que podamos entonces, Dios, cada uno de nosotros, en el lugar en donde nos has puesto, propagar las buenas nuevas de Jesucristo. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesucristo. Amén. Amén.